Buenos días, buenas tardes, qué gusto saludarlos a todos. Gracias, un fuerte aplauso, gracias por venir. Perdón, gracias por venir, gracias a aquellos que nos ven en línea también. Hoy vamos a hablar de un tema bien sencillito. Vamos a hablar acerca del perdón, ¿cómo ve? Nada sencillo ese tema. Un tema muy profundo, un tema algo complicado para muchos, algo todavía muy sensible, ¿no? José, estamos en esta serie de la historia de José el Soñador. Hemos ido semana a semana estudiando todos los procesos que él ha venido viviendo. Desde muy pequeño, desde joven, tenía mucho favor, tenía mucha influencia, se convirtió en el hijo favorito de 12 hermanos. Y durante ese proceso de vida, pues realmente ha venido llevando unas cargas, pero terribles, ¿no? No nada más de su vida de José, sino también sus papás y los abuelos, todos. La historia hacia atrás de José está bastante turbia como familia. Hay muchas disfunciones familiares, muy malas decisiones, situaciones, traumas, heridas que se han venido heredando a lo largo de generación en generación. Y José es un chico bien parecido, con dones, talentos, con la visión de Dios de poder discernir sueños, poderte decir qué significan ciertas cosas. Pero desde muy joven, sabiendo él que era el favorito, nada más el papá lo arropa como con una ropa muy padre, diciendo: este es mi hijo favorito, sino que tiene la envidia de todos sus hermanos. Y si has venido cada semana, te hemos venido contando qué ha venido sucediendo. Los hermanos terminaron diciendo: ¿sabes qué? A este chico ya nos tiene harto este José. Se cree el mero mero de la casa, hay que matarlo. Se les hizo fácil matarlo. Y después se arrepintieron, lo terminaron vendiendo como esclavo en Egipto. Llegando a Egipto como esclavo, empieza siendo José, el mismo José, usando sus dones y talentos. Potifar, el egipcio, el rey egipcio, pues prácticamente ve favor en él y dice: este chavo tiene algo especial. Sigue siendo esclavo, pero lo empoderó en todas las cosas. Dentro de ese empoderamiento, una persona que seguía conectada con Dios, lo lleva a ser una persona aún más atractiva, ¿no? Con valores, con ética laboral. Y la esposa de Potifar le echa el ojo, ¿no? Como José nunca le respondió, pues lo terminaron acusando injustamente, va a la cárcel otra vez. Pero su carácter, su forma de ser, sus dones, sus talentos, una vez más lo posicionan a José en el primer lugar. El guardia de la cárcel dice: sabes que este chico tiene algo especial, te voy a poner a cargo de toda la cárcel. Y ahí está José, está a cargo de toda la cárcel y está haciendo su labor. Sigue siendo esclavo, ahora más esclavo que un esclavo porque está en la cárcel. Y ahí en esa cárcel es donde continúa creciendo, madurando, aprendiendo cosas de liderazgo, aprendiendo cosas de administración y de muchas otras cosas más. En ese momento se le abre la oportunidad. Sigue siendo un hijo de Dios, conoce a Dios, tiene temor de Dios, y se le da oportunidad de poder darle palabra a dos de los que trabajaban con el faraón, que ahora ya estaban en la cárcel, y decirles qué significaban los sueños que habían tenido, ¿no? Uno de los sueños de este cuate era el panadero y el copero, y se da cuenta que pues, el copero regresa a ser libre y le dice qué significa. Al panadero lo terminan matando, pero al copero lo sacan adelante y le da una muy buena noticia. Le dice: hoy vas a salir libre, pero cuando salgas libre acuérdate de mí. Y pues el copero, feliz, al tercer día fue libre, y pasaron 2 años y nunca se acordó de José. ¿Cuántos hemos tenido hermanos y amigos ingratos en la vida? ¿No? Les arreglan la llanta medio freeway y salen adelante y se olvidan de uno, ni las gracias nos dan, ¿no? O sea, hemos conocido muchas personas así, pero cuando llega el momento indicado, Potifar, el rey, tiene otro sueño. Un sueño donde no puede discernir qué significa. El copero se acuerda y le hablan a José. Pasó 2 años más en la cárcel y luego sale de la cárcel, y ahí una vez más Potifar le da una segunda oportunidad. Le dice: va a haber 7 años de mucha abundancia y 7 años de mucha hambruna. Entonces tenemos que crear un plan, tenemos que guardar el 20% de todos los 7 años que se hagan de abundancia, para que los otros 7 años tengamos suficiente para poder que Egipto pueda tener con qué comer, porque va a haber una sequía terrible. Entonces Potifar, una vez más: sabes que parece que tú eres la persona para este proyecto, y te pongo como gobernante una vez más de Egipto. Y empieza él una vez más a hacer su labor. Ya habían pasado muchos años. Pasan los 7 años de abundancia. José prácticamente hace su trabajo impecable. La abundancia era tan grande que ya ni siquiera podían contar
la comida que estaban guardando. Cuando llega la hambruna, no nada más Egipto tenía que comprar para seguir viviendo y comer, sino todo el mundo entero empezaba a llegar a Egipto a comprar comida porque ellos habían hecho muy bien su trabajo. Gracias a que Dios le dio esa visión a José de liderazgo, de administración, de ver cómo las cosas podían salir mejor, ¿no? ¿Sigue siendo esclavo de Egipto? Sigue siendo una persona con muchas heridas. La herida del pasado de los hermanos sigue ahí abierta de alguna manera. Quizás pensó que ya se le había olvidado. Pero como toda situación global, ¿verdad? La hambruna en ese momento era tan grande que gente de todos lados de los rincones del mundo llegaban a Egipto a comprar comida. ¿Y quién creen que llegó a comprar comida? Los hermanos de José. Y José ahí se vuelve a encontrar con ellos. La semana pasada vimos qué es lo que hizo José. José, se ve como un egipcio, él ya no se ve como alguien de Canaán, sino se ve alguien diferente, habla el idioma diferente y para poderse comunicar con sus hermanos tiene que usar un intérprete, aunque él conoce la lengua de sus hermanos. Yo creo que esa herida se abrió tanto, no se había dado cuenta que la herida del abandono y de la persecución que vivió con su propia sangre y su propia familia lo tenía enfrente de él. Ahora él tenía todo el poder. Tenía toda la fuerza. Imagínate que alguien te roba tu carro cuando estás chavo, tu primer carro, al cual ese carro tú lo compraste con tu sudor, trabajaste todo el verano, tu papá te puso 1000 bolas más, fueron al remate, compraron un carro, lo arreglaron y de repente alguien te roba el carro, ¿no? Y dices, me robaron mi carro. Pasan los años y de repente te haces policía. Y tú piensas que esa herida ya pasó, ¿no? Y de repente paras a alguien, le hace una infracción y ves tu carro, ¿no? Pues no manches. Y así estaba Potifar. O sea, estaba enfrente con sus hermanos. Ahora, ¿qué haces, no? Él empieza a manejar y a gestionar estas emociones porque tiene todo el poder. Él podría decir lo que sea. Mátenme este grupito. Ahorita van a pagar lo que hicieron. Quémenlos vivos, ¿no? Pero él está debatiendo con ese poder y él quiere conocer más. Ahí es donde realmente José entende que lo que vimos la semana pasada, se da cuenta de que a pesar de las circunstancias, los cuestionamientos, José los hace pasar como espías, que era una culpa muy sencilla en ese entonces, porque cualquiera persona que llegaba a un reino decían, estos cuates son espías, nos quieren invadir. Entonces los pasaban a un confesionario, ¿no? Y entonces ahí estaba Laura Bozzo y estaba la doctora Polo, ¿no? En versión egipcia, ¿no? Y empezaban todos estos rollos, ¿no? Entonces él usó de cierta manera su manera de cuestionar a la gente para cuestionar a sus hermanos y conocer si papá vivía, si su hermano menor vivía, si sabían la verdad o no sabían la verdad. Él tenía un intérprete según, pero él sabía muy bien. Y ahí es donde José empieza a poner trabas, ¿no? Les dice, los voy a meter a la cárcel hasta que no me digan la verdad. Tráiganme al hermano más pequeño para testificar que sí es verdad lo que me están diciendo y que no son espías y que nada más vienen a comprar comida. Y ahí José está metiendo presión, ¿no? Sigue la herida abierta. Sabe que le duele lo que está viviendo. Él puede tomar cualquier decisión y le van a seguir el rollo. A nadie le importaba gente de fuera porque no eran egipcios. Entonces, pues ahí es donde están diciendo, oye, ¿qué está pasando? Cuando les piden al hermano menor que sabía que papá no lo había dejado ir con sus hermanos, porque el papá también tenía sus heridas, diciendo, no, estos morros me lo van a desaparecer como a José. Es el más chico. Benjamín era hermano de sangre de José de la misma mamá. Entonces, yo no sé cómo eran los hermanos en su casa, pero han de ser bien diablillos, ¿no? Que hasta su propio papá no creía en ellos. Entonces a la hora de ir a comprar comida, Benjamín también quería ir. Yo también voy, papá. No, mijo, usted quédese aquí. Ay, no me dejan ir. Y está llorando el Benjamín, chiquiadillo, pues, ¿no? Pues ahí pegado con su papá, es el favorito ahora. Pero su papá no lo deja ir porque tiene ese temor. Ahora los hermanos tienen la presión de que este gobernante egipcio quiere que traigan al hermano más chico para testificar que sí son hermanos todos y que vienen de afuera, ¿no? Entonces ahí están en esa bronca. Realmente José lo único que quería saber era si su hermano de sangre vivía, porque Benjamín era el único hermano que no estaba presente cuando lo vendieron a él. O sea, Benjamín no tenía ninguna culpa, él era muy pequeño, no sabía nada, pero él quería saber si su hermano de sangre vivía y sus hermanos no se lo habían echado al plato también como a él. También saber si su papá sabía que lo habían vendido y que sí vivía.
O sea, hay tantas cosas que quiere saber y él tenía todo el poder y estaba tratando de entender qué estaba sucediendo, gestionando todas estas cosas. Pero es como ese momento donde tú y yo nos vemos en la vida muy parecido, donde tenemos una herida tan profunda de un familiar, de un amigo, de un jefe de trabajo, alguien que te despidió, una mala experiencia laboral, familiar, matrimonial, un divorcio, no sé. Y pasan los años y pareciera que agarramos esa herida y la metemos en un baúl y decimos, ya pasó, eso no, nada que ver. Pero curiosamente es algo que repites mucho. Cada vez que alguien contesta o tiene una herida parecida y la comparte en la mesa, vienes y traes tu herida que no has sanado sangrando ahí para poder hacer equipo con la otra persona que tiene una herida. Es como decir, ay, ¿a poco tú te rompiste el brazo patinando? Yo también. Y el brazo todo chueco, no, ay, patinamos juntos, ¿no? O sea, es como, pareciera que es así, ¿no? Le estamos abriéndonos mutuamente las heridas del pasado y nos damos cuenta que no hemos sanado, que simplemente esa herida sigue abierta, ¿no? Pregunta para ti, ¿cuál es ese momento en tu vida que desearías regresar y cambiarlo para siempre? Alguien por ahí suspira, ¿no? ¿Quién es esa persona que no has podido perdonar? No sé, puede ser del Madrid y te entiendo, ¿no? Yo no le voy al Madrid por nada del mundo. Si estamos en Madrid, créemelo, y hay que pasar por el Bernabéu, yo no puedo pasar por ahí, yo me bajo del taxi. Ya lo hice una vez, No he perdonado, entiendo que la herida sigue abierta, nomás que esa herida como me gusta tenerla por alguna razón. ¿No? ¿Cómo puedo liberarme de la herida que me hicieron? ¿Cómo puedo salir adelante y rendirme completamente y buscar una sanidad total de esas heridas que sigo arrastrando? Porque cada vez que tomamos una decisión en base a nuestras heridas es donde nos damos cuenta si ya sanamos o no. ¿Cuánto estamos dando el beneficio de la duda? ¿Qué tan rápido somos para resolver los problemas? ¿Qué tan rápido somos para guardarnos los dolores y no confrontar las circunstancias? Esos son muchos indicadores que nos muestran las heridas que tú y yo vivimos todos los días, porque todos tenemos una herida que tenemos que gestionar y llevarla a los pies de Cristo. Quien tiene heridas vives en la cárcel de tus propios problemas, porque la otra persona ya ni se acuerda que te hizo eso, y eso arde más, ¿a poco no? Así que ya te diste cuenta más o menos de qué vamos a hablar el día de hoy. Yo creo que el punto principal de esta plática se le puede llamar así: el perdón hace que pierda el poder de la ofensa que tenía sobre ti. Queremos declarar eso sobre tu vida. El perdón hace que pierda el poder de la ofensa que tenías sobre ti. Cuando otorgamos el perdón, no estamos dando libertad a la persona, sino estamos siendo libres de nuestras propias heridas. En Génesis 45, del 1 al 5, empieza la historia. Dice, José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, porque está escuchando y está batallando con sus hermanos, los tiene enfrente, están discutiendo, está él diciendo, les van a hacer ahora esto, van a hacer ahora el otro, tráiganme al otro hermano, ahora los vamos a dejar a todos aquí, ahora váyanse todos y tráiganse a uno. Entonces él está en este rollo con ellos y está escuchando en su idioma qué están diciendo y se está dando cuenta que sí hay un arrepentimiento ahí. Y ya José ya no puede con esto, ya no puede esconder con la máscara de que le duele esa herida. Entonces en ese momento saca a todo mundo de ese lugar y deja nada más a sus hermanos. Por eso les dice que salgan todos de mi presencia y van todos para afuera, todos los egipcios. Dice, y ninguno de ellos se quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, en este caso José, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Dice, yo soy José, declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre?, pregunta José. Pero ellos estaban tan pasmados que no entendían, no atinaban a contestarle, ¿no? No podían creer que lo tenían enfrente. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvarles las vidas, ¿no? Está hablando de que todo el proceso, inclusive el que estaba sucediendo en ese momento, cuando ellos llegaron
a Egipto a comprar comida, Dios había preparado a José para esos momentos, nada más para bendecir a Egipto, pero bendecir las naciones y también bendecir y sanar su pasado. Hay 3 verdades que pueden liberarte de lo que te hicieron anteriormente. Y la primera es que mi herida no tiene poder de definir quién soy. Esa declaración quiero que la hagas como una declaración, porque si no lo declaramos de verdad no vamos a entender qué significa eso. Si no, nuestra herida se va a identificar como nuestra propia identidad. Así que, ¿por qué no repites conmigo? Mi herida no tiene poder de definir quién soy. ¿Sabes cómo se define eso? Cuando repites y repites la misma historia. Cuando repites y repites tu herida. Cuando tratas de buscar personas que las hirieron más o menos de una manera parecida para sentir que estás en lo correcto, ¿no? Para continuar cultivando este dolor, pero no dejarlo procesar, no dejarlo sanar. Cuando evitamos ir a terapia y tratamos de siempre victimizarnos de las situaciones que otras personas hicieron. Y cada vez que tú te victimizas y hablas más de tu herida y tratas de buscar que alguien te confirme que sí es una herida, cuando tú sabes que sí es una herida, no sanas. Está la herida abierta. Lo peor de todo es que en base a ese trauma de esa herida que no has sanado, empiezas a tratar a todos los demás por igual. Empezamos a tomar decisiones en base a nuestras heridas. Empezamos a limitar nuestro futuro, nuestro presente, nuestro propósito, nuestro llamado, nuestros dones, nuestros talentos. No tienes idea de cuántas veces hemos visto amigos, amigas con grandes talentos, que en serio que cuando los ves, ya sea tocar un instrumento, hablar en público o en un círculo, lo que sea, y tú dices, wow, qué talentazo tiene esta persona. Pero simplemente porque tiene una herida del pasado de que alguien le dijo no, esa herida mató por completo lo que pudiera haber sido de su vida. ¿Cuántas personas te han dicho que no eres lo que eres actualmente? No tienes idea la cantidad de veces que un líder, un pastor, a mí me dijo, es que tú no eres pastor, Richard. ¿Qué te pasa? Tú no eres para eso. Vas a fracasar. Te vas a regresar. No la vas a armar, vato. ¿Para qué vas y te frustras en algo que no eres? Yo decía, ¿será verdad? ¿Será que es verdad? Pero Dios me está abriendo la puerta. Dios está abriendo el camino. Entonces imagina si no pudiéramos ser esas personas que arriesgan todo cuando Dios te dice algo de ti. Ahí es donde viene el poder del Espíritu Santo en relación con nuestro Dios. Porque si seguimos creyendo lo que el mundo dice de nosotros, no vamos a llegar a ningún lado. Si sigues alineando tu vida por la colonia donde creciste, el pasado donde te marcaron, lo que sea, créemelo, no vas a lograr llegar a cumplir ese propósito. Porque en serio, yo me he puesto a renegar, Dios, si me has dado tantos sueños, entonces bórrame todos los sueños, ¿no? Si me has dado palabra, pues déjame estarme dando palabra. El mundo dice que no soy esa persona, ¿no? El mundo puede decir lo que sea, pero lo que ya Dios dice de ti, Dios ya lo decretó, porque Él te formó a ti con dones, talentos, llamado, propósito de una manera específica. Y voltea a tu alrededor, no hay nadie aquí que se parezca a nadie más. Pueden oler parecido, más o menos igual. Si no se bañaron 2 que 3, se va a notar, ¿no? Pero en sí, tu cara, tu ADN, tu construcción, eres una obra uno de uno. Eres una criatura de Dios hecha por su imagen y semejanza, con dones, talentos, llamado, propósito. Pero si seguimos creyendo lo que dice mi vecino, no vamos a llegar a ningún lado. Porque vamos a limitar nuestra vida a la opinión del mundo. Y cuando expandimos nuestra vida a lo que Dios dice de nosotros, el mundo está lleno de esperanza. Nuestro futuro está lleno de esperanza. Nuestra postura está llena de esperanza. Inclusive el perdón está lleno de esperanza. Porque entendemos que somos libres cuando perdonamos. Totalmente. Ahí está José. José está batallando con esta idea. Sigue estando con el Señor, pero está batallando en su carne. Porque realmente está con esta herida. Y debemos de recordar que cada vez que esa herida, pasamos el dedo por esa herida y decimos, ¿sabes qué? Mi herida no tiene poder de definir quién soy yo ahorita. Yo no sé cuántos de ustedes sepan esto, pero yo he tenido muchos oficios en mi vida. Yo he trabajado de todo. Y ayer en la tarde, cosa curiosa, estábamos viendo una película
yo la verdad, hay un punto donde estaba bien aburrido, dije, o me duermo o hago otra cosa, ¿no? Y estábamos sentados y todo ese rollo, y de repente me fui a lavar las manos y empecé a ver la mano y me di cuenta que tengo una cicatriz, está chica ahorita, pero en su momento era bastante grande y amplia, ¿no? Y luego me empecé a ver toda la mano y dije, wow, o sea, esta mano, pobrecita la derecha, yo soy zurdo, entonces tengo bien maltratada la derecha, porque cualquier cosa que vaya a atentar contra mi vida, yo meto la derecha primero antes que la izquierda. Y no me había dado cuenta de eso hasta que agarré una pluma roja y empecé a rayar todas las cicatrices que tengo en esta mano. Y dije, wow, no manches, aquí de este lado no se nota mucho, pero yo empecé a verlas como la misma luz te va definiendo dónde había una herida. Y cada vez que rayaba una herida me acordé de cómo dolía, especialmente esta y esta primera que tengo en este dedo. Este dedo índice, mi abuelo me hizo esa primera herida. Me hizo la herida desde aquí hasta acá con un cuchillo, con el cuchillo con el que íbamos a partir el pastel el día de mi cumpleaños. Como estábamos celebrando el cumpleaños juntos, él agarró el cuchillo y agarró una de mis manos y empezó a feliz cumpleaños. Y estábamos cantando, pero mi abuelo tenía unas manotas y era bien alto, bien grandote, que llegó un punto donde me estaba lastimando la mano, ¿no? Y hay un video, hay prueba y todo el rollo, ¿no? Y yo me acuerdo que yo le decía, abuelo, ya, suéltame la mano, ¿no? Y no me la soltaba. En eso que él estaba moviendo la mano así, meto la mano y me abre todo el dedo, así con el cuchillo ese de olitas, de aquí hasta acá. Bueno, arruiné la fiesta. Yo grité, en serio, lloré. Y me acuerdo precisamente que empiezo a tocar cada una de las heridas y me acuerdo de cómo dolió. Pero la herida ya está cerrada. Yo toco las cicatrices y ya nada duele. Esta mano sigue sirviendo para lo que sea. La sigo arriesgando primero que a la izquierda. Y nada duele, la puedo mover completamente bien. O sea, sigue siendo mi mano derecha, sigue obrando y trabajando. Cuando voy a hacer algo ya no me pongo, ay no, es que me voy a quemar, ay no, es que me voy a cortar. No, porque ya sufrió, ya sanó, es una cicatriz, sigue funcionando y no pasa nada. Así sucede con las heridas, fíjate. Porque muchos de nosotros tenemos una herida en nuestro pasado que no hemos logrado sanar, pero haz de cuenta que traes la mano abierta por toda tu vida. Y no quieres hacer nada porque sabes lo que te va a pasar, porque sigues sintiendo el dolor de cómo duele hoy y cómo sabes que va a doler aún más al arriesgar tu mano derecha. Porque sigue la herida abierta, la sigues protegiendo, la sigues tapando, sigues poniendo más vendas, porque la herida está abierta. Cuando nosotros no perdonamos, nosotros pasamos a ser el enfermo de las manos abiertas y heridas. Porque eso es lo que nos identifica como personas. Cuando tú y yo sobrepasamos la herida ya no nos define quiénes somos en Cristo Jesús, quiénes somos como personas. Sus hermanos de José lo odiaron y lo mandaron a vender, la esposa de Potifar, a pesar de que él estaba llevando todo en regla. Por su culpa y por su propia ambición y sus propias debilidades, termina poniendo a José en una cárcel. La prisión lo manda aún más olvidado y más allá de ser un esclavo. Pero hay algo bien interesante. José siempre estuvo con Dios y Dios siempre estuvo con José. Y eso era lo que abría la oportunidad a que José, aún estando en la cárcel, Dios le diera favor y gracia. Aún estando fuera de la cárcel y estar con Potifar, Dios le diera favor y gracia. Aún siendo un esclavo, Dios le siguiera dando favor y gracia porque no estaba actuando en base a su herida, estaba actuando en base a quién era él en Dios, ¿no? Su identidad en Dios no borró sus heridas porque estaban ahí, pero le dio una identidad mucho más grande a sus heridas. Y eso es lo que pasa con José, ¿no? ¿En qué áreas de tu vida hay una herida que no has podido darle el ciclo final, ¿no? Fue el rechazo que te hizo a una persona, fue quizás un fracaso que te hizo creer que eres una decepción total y no vas a poder volver a salir adelante, ¿no? Fue quizás una traición de una persona que mucho quieres, que amas, pero simplemente sigues contando la historia. No sé qué fue tu pasado, pero lo que sí te puedo decir es que José no pudo borrar sus heridas, pero sí se las pudo entregar a Dios y Dios trabajó con él durante todo el proceso y siguió cumpliendo su propósito en él y a través de él. No limitó los dones que Dios le dio. José nos muestra que una herida puede formar parte de nuestra historia sin convertirse en nuestra identidad. Porque José seguía teniendo favor y gracia porque estaba en Dios. Le seguían abriendo puertas porque estaba en Dios.
y estaba yendo de un lugar a otro. Ahora el gobernante de Egipto, de estar en la cárcel a gobernante de Egipto. Una persona con una alta capacidad de que la circunstancia no lo define, sino Cristo lo define, puede llegar a lugares inimaginables, sin importar lo que diga tu vecino, sin importar lo que diga las personas que más amas y sin importar de dónde vengas o de dónde hayas crecido, de dónde hayas ido a la escuela o lo que haya pasado en tu pasado. Génesis 45 del 5 al 8 dice: pero ahora, por favor, dice José, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosecha. Pero por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra, o sea, perdonarles la vida. Fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. ¿Qué nos enseña esta verdad? La segunda verdad es que puedo liberarme de lo que me hicieron cuando la persona que me lastimó no tiene el poder de escribir el final de mi historia. Personas que te afectan, que hablan mal de ti, que dicen algo de ti, que te identifica a ti como persona. El continuar con la herida abierta y definir toda nuestra identidad en base a lo que la gente dice es otorgarle el poder a alguien que no tiene nada de poder sobre ti. Y puedes pensar, ¿será que Dios hizo todo esto para que le pasara a José? Porque eso es algo muy, muy humano, ¿eh? Cuando no encontramos respuesta y estamos dando nuestros primeros pasos a acercarnos a Dios, lo primero que decimos es, no, de seguro Dios orquestó todo esto para que me acercara a Él, ¿no? Alguien tiene que tener la culpa, pues. Alguien le tenemos que, decirle, es tu culpa, a lo mejor Dios hizo todo esto, pero realmente no es así. El propósito de Dios siempre obra para bien, sea bien o malas cosas. Dios usa todo para tornarlo algo para bien, para su reino. Dios no crees que pone obstáculos para que puedas reaccionar. El mismo pecado y nuestra circunstancia actual es quien nos lleva a esos momentos de dificultad. Fíjate, imagínate que Dios le ha dicho, no, le voy a dar a José 10 hermanos bien ingratos, ¿no? Bien mala onda, para que agarre la onda. Como padre voy a hacer eso. Por ejemplo, tú no puedes decir, ¿sabes qué? Como papá, ¿no quieres hacer la cama antes de irte a la escuela? Vieja, quítale la cama, que duerma en el piso. ¿No quieres comer? Ponlo a sembrar maíz allá afuera para que cuando salga el maíz se haga sus propias tortillas y coma tortillas con chile, así como yo comía en el rancho. ¿Tú harías eso como papá? ¿Sí? No manches. Dices, no le compres la cama cara que vamos al IKEA, ¿no? Somos lo peor nosotros como papás. Especialmente si venimos de una carencia muy grande, muy profunda, creemos que el llenar a nuestros hijos de todos los mejores lujos que no pudimos tener es la mejor manera de criar a nuestros hijos, ¿no? Porque actuamos en vacío. Desde el vacío actuamos hacia los demás. Y sabes que vamos a mejorar la raza de alguna manera, ¿no? Vamos a vivir mejor. Y sí está bien, no estoy diciendo que está mal, sí está bien. Pero yo creo que como padres siempre estamos viendo lo mejor para nuestros hijos. Entonces, ¿qué nos hace pensar que Dios quiere hacernos un daño constantemente a cada uno de nosotros? ¿Sabes qué te hace pensar eso? El enemigo de tu alma. Porque entre más ausencia de Dios tengas tú, no que Dios esté ausente de ti, pero entre más audiencia tú tengas de Dios, más vas a ir creyendo y construyendo una idea de Dios completamente errónea. Tú puedes aprenderte toda la palabra de Dios y puedes venir todos los domingos a la iglesia, pero si no tienes una relación con Jesús, se va a notar. Se va a notar en tus acciones, en tus decisiones, en tu manera de actuar, en tu carácter, en todo. Tú puedes aparentarme aquí que eres buena onda, pero a lo mejor eres un diablo que nadie quiere ver de lunes a sábado. Puedes ser la mejor persona en apariencia en redes sociales, pero las personas que realmente te conocen en tu casa saben que la neta no te quieren ni siquiera ver. Entonces, no me tienes que convencer, ¿verdad? Pero lo que sí es que el carácter de Cristo se nota. Y cuando tú y yo nos rendimos a Cristo Jesús, no te estoy diciendo, yo quiero que hoy perdones a todo el mundo y que salgas feliz de esta. No vas a poder. Desde ahorita te voy a decir, no vas a poder, porque las heridas toman tiempo de sanar.
Una herida toma un proceso. Cuidas la herida todos los días porque es una herida que te molesta cada vez que vas a hacer algo. Si tú te rompes una mano, te rompes el dedo chiquito del pie. Como está ahí, siempre funciona. No sabes qué tanto te hace falta, pero una vez que está roto, sabes cuánto te hace falta. Y empieza a doler todos los días y haces todo lo necesario para que ese se sane lo más pronto posible, ¿no? Ahora, ¿por qué cuando se trata de una herida interna, espiritual, de carácter, de persona, de moralidad hacia tu persona, lo primero que hacemos es ponerle todas las vendas y todos los curitas y hacer parecer como que no duele? Y puedes hacer ese juego durante años, décadas o durante toda tu vida. Pero pareciera que no nos importara, pero cada vez que esa persona te la encuentras en el Walmart, cada vez que esa persona viene a la reunión que no quieres que venga, cada vez que ves un post de que hicieron algo muy bueno, en vez de celebrar, empiezas a criticar. Cada vez que todas estas cosas salen a la luz y la manera en cómo tú respondes inicialmente es una bandera roja de que no has perdonado. Así que la persona que te lastimó no tiene el poder al menos de que tú le des el poder. Génesis 45:14 dice, y abrazó José a su hermano Benjamín, o sea, el más chiquito, ¿no? Lo puede ver por primera vez y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró abrazando a su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablarle. La tercera verdad que nos enseña del perdón que José le entregó a sus hermanos es que la venganza no tiene el poder de dirigir mi respuesta. Lo primero que haces es decir, Richard, es que si tú supieras, ¿cómo crees que voy a perdonar? José estaba dejando que sus hermanos se salgan con la suya. ¿Por qué les dio el perdón, pues? ¿No? Quizás dices, bueno, perdonar es como si ya los dejara ganar a ellos y yo estoy perdiendo, ¿no? Pero eso es tu ego y tu orgullo nada más. Porque es bien interesante. Cuando se trata de ti, con tu relación con Dios y vienes a los pies de Jesús y pides perdón porque le has fallado a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus amigos, en tu trabajo, ¿no? Te robas todos los días algo, ¿no? Haces una maniobra ahí, nadie se va a dar cuenta. Vas al Target, llenas el carrito, pero no pagas lo más importante, ¿verdad? Dices, no pasa nada, nadie se dio cuenta. Y empiezas, y estoy dando ejemplos bien tontillos nomás para ponerte el ejemplo más grande, ¿no? Cuando se trata de ti para recibir gracia, favor, perdón de tus pecados, de tus acciones con Dios, pides que toda la misericordia de Dios se te dé a ti. Cuando tú vas estás frente al juez, aunque tú sabes que has pecado y has hecho las cosas mal, pides que el abogado, por favor, y que bajen todos los ángeles y que te dejen ir libre. ¿No? Aunque no lo merezcas, pero Dios, por favor, ten misericordia. Ya fui el domingo a la iglesia, ya pasé a la cruz a que oraran por mí. Hice algo ya, no sé. Cuando se trata de ti, tú pides y eres la víctima de todo y pides que toda la gracia de Dios venga sobre ti, porque eres tú. Pero cuando se trata de tú extender gracias a los demás, no. ¿Cómo? ¿Por qué? Que paguen por lo que hicieron. Y no estoy diciendo que la justicia es algo que no debe suceder. O sea, si estás siendo abusado, si estás siendo maltratado, si alguien está atentando contra tu vida, pues tienes que actuar legalmente. Y si hay algo que tienes que resolver y necesitas terapia, toma la terapia que necesitas, ¿no? Pero el perdón no significa ser alguien libre, hacer a la otra persona libre, sino es hacer libre de tu propia cárcel que tú vienes cargando porque la herida está aquí, no del otro lado. Ahí es donde está José, mira. Lucas 23:34 nos habla de cómo esta imagen de Jesús está siendo crucificado, está siendo burlado, está siendo escupido, está siendo maldecido, ¿no? Y dice Jesús, antes de morir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para para repartirse entre sí su ropa, la ropa de Jesús. Justo en el momento más oscuro de Jesús, aún ahí pide misericordia por sus agresores. Jesús crucificado, burlado, echaron suertes por su ropa, ¿no? Y Él está ofreciendo el perdón por aquellos que necesitan perdón.
Es bien chistoso porque al final del día nosotros pedimos y aclamamos el perdón de Dios de todos nuestros pecados, pero nuestra incapacidad humana, de nuestra falta de relación con Dios, nos prohíbe otorgar el perdón a los demás. Podemos exigir y pedir toda esa gracia de parte de Dios, pero no estamos dispuestos a perdonar a los demás. La venganza es el deseo de hacerle daño a alguien porque sentimos que nos ha dañado primero. Lo voy a borrar del grupo de WhatsApp, vámonos para afuera. Lo voy a borrar de mis seguidores de Instagram, vámonos para afuera. ¿No? Es buscar que la otra persona pague poquito por lo mucho que te hizo. La venganza también te mantiene atado a ese daño, porque ese daño nunca va a sanar. Alimenta el enojo, roba tu paz, afecta tus relaciones, permite quien te lastimó siga teniendo el poder sobre todas tus acciones y decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si todavía estás buscando venganza? Tú te sientas en la mesa y nos dices a todos, oh, ya los perdoné, ya eso ya pasó. Solo que sigo sacando el tema en cada vez que nos reunimos, ¿no? No, ya lo superé, eso ya pasó atrás, eso ya está, ya, eso yo estoy bien con Dios, pero déjenme cortarles otra vez esa triste historia. Seguimos conectando con otras personas que tienen una herida similar, ¿no? Y seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Aquí te voy a decir una cosa. Hace muchos años, me acuerdo que un líder, un ministro, a mí me había afectado de una manera muy profunda, ¿no? Y yo me sentía muy herido por sus palabras, por su liderazgo, por lo que había dicho de mí y por todo lo que me hizo pasar, ¿no? Entonces, me acuerdo que estaba con un grupo de nuevos amigos, eran todos ministros también y pastores, y estábamos juntos colaborando en muchas cosas. Y recuerdo que de repente salía una herida de alguien del ministerio y yo contaba la historia y decía, le daba la historia todas las versiones de todos los espectros posibles, ¿no? Y un camarada me dice, oye Richard, de todo el tiempo que tengo conociéndote, escucho que repites esa herida, si le queremos llamar así. Y yo me quedé, no es cierto, vato, la acabo de contar ahorita. No. Dice, tú no has perdonado a esta persona. Y sigues contando la herida una y otra vez, bro. Dice, ¿qué tal si ahorita empiezas el camino de sanidad? No, bro, yo estoy bien, nada que ver. No. Ahorita vamos a hablar. Ahorita vamos a orar. Ahorita vamos a declarar tu identidad en Cristo Jesús. Ahorita vamos a hacer que perdones a la otra persona y que emprendas el camino del perdón. Yo dije, este vato está loco, estamos aquí en la oficina, o sea, no manches. No, siéntate. Y nos sentamos. Y recuerdo que me llevó en un proceso de oración, de restauración. Empecé a declarar algunas cosas. Puso una silla y me acuerdo que dice, imaginemos que esa persona está sentada enfrente de ti. ¿Qué le dirías si está enfrente de ti? Y yo empecé con todo mi dolor, ¿no? Y luego de repente empecé a perdonar. El Espíritu Santo me empezó a guiar a perdonar. La persona no estaba presente, pero yo lo hice como una manera simbólica. Y ahí me di cuenta que no había sanado, pues. Y recuerdo que oramos. Al final, no te voy a decir, ese día salí como que ya soy libre. Pero sentí tan extraño porque había habido mucho tiempo sin yo caminar en libertad. Y no sabía ni cómo actuar o reaccionar. Pasaron los años, bastantes años. Y un día aquí en la iglesia, haciendo lo que más me encanta hacer, andando aquí con ustedes, cotorreando en el cafecito, que me los voy encontrando. Me dio tanta pesar, o sea, dije, uy. Pero hay algo que me di cuenta, dije, uy, no me siento mal. Digo, pues está bien, están aquí. Y me acuerdo que les di un tour por toda la iglesia. Íbamos bajando las escaleras y dije, ¿y si los aviento? No, mejor no. No, sí. Mejor no. Y si le digo a alguien de seguridad que estos traen droga y que los metan al cuarto, no, se le hablan a la policía. Dije, no manches. Oye, si agarran café y le pongo laxante sin que se den cuenta, que les dé chorro ahí, algo, no sé, ¿verdad? Pero en sí, yo sentí, en cada paso que daba en cada una de mis conversaciones, me sentía libre. Y me sentí libre, ¿sabes por qué? Porque emprendí el camino hacia la restauración con Jesús. Otorgué el perdón. Ellos ya ni se acordaban de lo que me hicieron. Pero yo lo tenía muy arraigado en mi corazón. Ahora, es lo mismo contigo, ¿no? Yo no sé en qué proceso te encuentras, pero el perdón rompe el ciclo del dolor, pero la venganza
lo único que hace es continuar el ciclo una y otra vez. ¿En qué área de tu vida la venganza todavía sigue dirigiéndose hacia la primera respuesta que tienes hacia esa persona que te hizo daño? ¿No? Mi herida no tiene el poder de definirme, al menos de que tú le des el poder de que te defina. Y la persona que te hirió tampoco no tiene el poder de escribir tu historia. Quien tiene el poder de escribir el final de tu historia, el último capítulo, es Cristo Jesús, cuando tú y yo le damos toda la gloria y toda la honra a Él. Pero si no lo hacemos, es como ese libro inconcluso que nunca llega a salir a la venta. Porque no puedes terminar la historia, porque esta historia no ha terminado, ese capítulo no cierra. Entre más dejes la herida abierta, es como que estás estancado en un ciclo en el cual no eres libre. Pero la venganza puede tener más poder sobre ti en la venganza que tienes mental, porque tampoco actúas, eres tan cobarde que no actúas en venganza. Pero sí sabes qué hacer si llegara a pasar algo, ¿no? Y cuando llega el momento no sabes ni qué hacer. Entonces, no dejes que tu carne defina tu futuro. No dejes que el enemigo de tu alma controle tus emociones. No permitas que tus emociones sean las que tomen la respuesta, sino permite que Cristo primero te sane a profundidad para que cuando estés en ese momento te des cuenta de que se siente ser libre de tus propias heridas. Que puedas pasarle el dedo a esa herida y poderle darle una enseñanza de vida a otra persona que necesita ser sanado. Y quizás, aunque tu herida duró años, quizás vas a poder ayudar a una persona que su herida dura menos tiempo de lo que te robó en tu vida entera. Y así es como Dios obra otra vez para bien. Empieza a usar tu historia para restaurar la historia de alguien más. Empieza a escuchar tu testimonio para que alguien más tenga fe y esperanza de que en verdad hay esperanza al final del túnel. Empieza a usar tu testimonio, tus dones, tus talentos para expandir su reino y no nada más tu castillo que quieres construir cada semana o cada día. Pero el camino del proceso es el primer paso que tenemos que dar. Así que, ¿cuál es tu próximo paso hacia el perdón en esta semana? No te estoy pidiendo de verdad. No, ya, perdona en el nombre de Cristo y todo va a estar bien. Yo pienso que es un proceso, porque las heridas son un proceso de sanidad. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿vas a seguir perdiendo el tiempo teniendo heridas abiertas o vas a emprender el camino de rendirte a Cristo Jesús de verdad y que Él empiece a sanar cada una de las heridas? Porque Jesús dijo, yo no vengo a sanar a los sanos sino a los enfermos. ¿Y qué crees? Tú y yo estamos enfermos de algo y necesitamos ser restaurados diariamente por Cristo Jesús y su poder. Entonces, ¿por qué no te pones de pie? Y vamos a orar por eso. Cierra tus ojos y nada más una señal de recibir hacia enfrente o hacia arriba, como quieras. Vamos a orar. Padre Santísimo, primeramente te damos gracias porque en medio de tu inmensa gracia y favor y amor decidiste perdonarnos. Decides perdonar mis pecados, mis malas acciones. Me restauras, me llenas de tu poder, de tu alma, de tu amor, de tu espíritu. Me has dado dones, talentos, privilegios, oportunidades y miles de segundas oportunidades. Gracias, Padre, porque podemos testificar que a través de tu gracia inmensa estamos parados hoy en día aquí. Pero, Señor, también seguimos cargando con heridas del pasado, heridas que no hemos sanado. Y te pido, Dios, que a través del poder del Espíritu Santo nos puedas revelar en qué áreas quieres trabajar en nuestras vidas. ¿Quiénes son esos nombres en los cuales tenemos que perdonar? ¿Quiénes son esas etapas que han definido nuestro presente y que no hemos permitido que tu palabra y tu identidad nos definan a nosotros como personas? Te pido, Padre Santo, que haya una intencionalidad profunda de buscar tu presencia cada mañana y de venir con brazos abiertos a entender tu palabra, a vivir tu palabra y estar alineados a tu espíritu todos los días. Ayúdanos a sanar, Señor. Que tengamos la valentía de rendir nuestra sanidad, nuestras heridas, para que puedan ser sanadas por tu hermosa y gloriosa mano. En el nombre de Jesús juntos decimos amén.